Muy buenas. ¿Cuál es el mejor momento para hacer ejercicio si lo que pretendo es bajar grasa? Bueno, estoy segura de que esta pregunta os la habéis hecho más de una vez y que además es algún tema que habéis tenido en conversaciones con familiares o amigos, porque hay multitud de opiniones al respecto. En este vídeo vamos a salir de dudas, vamos a saber cuál es el ejercicio más adecuado, en qué momento y las condiciones ideales para hacer ese ejercicio que nos permita quemar grasa. La eterna pregunta de mejor en ayunas o mejor habiendo comido antes. He dividido el vídeo en 3 partes para que podamos entenderlo y, por supuesto, en la descripción he puesto el acceso directo a cada una de estas partes y podéis ir directamente a la que más os interese. Bueno, pues lo primero que quiero explicaros es de dónde obtenemos energía. Si yo levanto la mano, necesito energía de forma rápida, inmediata. Así que, ¿de dónde obtengo esa energía? Pues el cuerpo tiene 3 maneras de acumular esa energía o de almacenar esa energía. Una en forma de carbohidratos, sería el glucógeno, 2 en forma de grasa y 3 en forma de proteína. Vale, en forma de carbohidratos hablamos del glucógeno, que no es más que unas moléculas formadas por glucosa. Y vamos a ver un poquito cuántas calorías somos capaces de almacenar en forma de glucógeno. Una persona normal, evidentemente, la reserva de glucógeno depende de la persona y de lo entrenada que esté y de la cantidad de músculo que tenga. Pero vamos a poner una media de 2000 calorías. Bueno, pues si tenemos una reserva de 2000 calorías en forma de glucógeno, aproximadamente 1600 calorías está reservada o está almacenada en el tejido muscular, unas 400 calorías en el hígado y solamente unas 12 kilocalorías en forma de glucosa en sangre. Y si os acordáis, cuando estuvimos hablando del azúcar, hacíamos alusión precisamente a ese margen tan chiquitito que el cuerpo tiene de rango de glucosa en sangre y que lo que hace es almacenarla en el músculo, esa glucosa que tiene en exceso cuando ingerimos más glucosa, o verterla otra vez al torrente plasmático cuando lo necesitamos, al torrente sanguíneo. Bueno, pues esta sería la primera de las formas que tenemos de almacenar energía. La segunda forma que tenemos de almacenar energía es a través de la grasa. La reserva grasa es una reserva casi ilimitada. Podemos almacenar 60.000, 100.000 kilocalorías en forma de tejido graso. Vamos a pensar en problemas de sobrepeso, obesidad extrema, obesidad mórbida, en la que parece no haber fin en la acumulación de grasa. Por eso hablamos de casi ilimitada. Y en concreto, esa grasa puede ser, como la denominamos, son triacilgliceroles, que pueden estar o bien en el músculo, unos poquitos, o la mayoría en el tejido graso, ¿vale? En los adipocitos. Y luego tenemos una pequeña cantidad de ácidos grasos libres, que son los que están en el torrente sanguíneo y los que nos van a proporcionar energía. Y la tercera forma en la que puedo almacenar energía en el organismo es con proteína. ¿Okay? La proteína me va a aportar también energía. Cuando no tengo otro suministro de energía, lo voy a hacer a partir de la proteína. El único problema es que la proteína tiene un elemento que es el nitrógeno que tenemos que eliminar y por lo tanto tenemos que hacer un paso previo que es la desaminación. Por decirlo de alguna manera, pues es como un poco más difícil, ¿vale? La obtención de energía a partir de las proteínas. Pero esas son las 3 formas en las que podemos almacenar energía: glucógeno, grasa y proteínas. Y esto lógicamente es importante porque si yo lo que quiero es bajar grasa, quiero hacer un tipo de ejercicio y en un momento determinado del día o en condiciones de ayuno o no ayuno, en el que se maximice la obtención de energía precisamente a partir de la grasa.
Entramos ahora en la parte de qué tipos de ejercicios podemos hacer. Como he comentado en la intro, no me voy a meter en rutinas, en tipos de ejercicio, ni en nada especialmente concreto, porque entre otras cosas no es mi tema. Aquí sí me gustaría hacer un poquito una alusión a la importancia que tienen los entrenadores y las entrenadoras físicos. Antiguamente era un poco más difícil acceder a esta información, ¿no? Porque quizá trabajaban más solamente en el ámbito deportivo. Deportivo me refiero profesional, pero hoy en día pues hay muchos grupos, ¿no? Donde te puedes apuntar o en los gimnasios normalmente tienes personas muy capacitadas que nos pueden asesorar en rutinas, en tipos de ejercicios, en qué ejercicios hacer si tengo una lesión particular o si quiero trabajar una parte de mi cuerpo específicamente. Pero yo solamente voy a hablar de, a grosso modo, ¿de qué dos tipos de ejercicio hablamos? Del ejercicio moderado y del ejercicio intenso. En el ejercicio moderado trabajamos las fibras musculares de contracción lenta, de tipo 1. Y en el ejercicio intenso trabajamos las fibras musculares de contracción rápida o tipo 2. De aquí lo que me gustaría que nos quedara claro es que trabajamos fibras musculares diferentes. Bueno, el ejercicio moderado, pues sencillamente un ejercicio suave que puedo realizar durante un tiempo prolongado. Estamos hablando de 1 hora, 2 horas o 3 horas. Por ejemplo, andar o ir en bicicleta. Lógicamente, si yo este ejercicio de andar o ir en bicicleta lo hago pues, en una montaña con una inclinación enorme, una pendiente enorme, pues ya no va a ser un ejercicio moderado. Claro, a nivel de nutrición deportiva o de deporte profesional, pues cuando diferencian o clasifican los ejercicios, pues se guían en una serie de valores como la frecuencia cardíaca, el volumen de oxígeno expirado, etc. Pero como comento, para nosotros, para entendernos más o menos con lo que os comento, sabemos lo que es un ejercicio moderado. Es un ejercicio suave, es un ejercicio que puedo hacer durante bastante tiempo. Y un ejercicio intenso es sencillamente un ejercicio fuerza, explosivo, sentadillas, pesas, flexiones, es un ejercicio fuerte. Dentro de este tipo de ejercicio se habla, por ejemplo, uno de los que están quizá más de moda ahora es el ejercicio interválico de alta intensidad. Y luego comentaré por qué es tan bueno este tipo de ejercicio para bajar grasa. En el ejercicio moderado, la grasa es casi en todo momento el sustrato principal. De hecho, cuando empiezo a hacer un ejercicio moderado, sí, al principio pues utilizo un 40-50% aproximadamente de glucógeno, ¿no? De ese glucógeno que tengo en músculo para obtener energía. Pero el cuerpo se da cuenta que el ejercicio se continúa en el tiempo y que mis reservas de glucógeno van disminuyendo. Así que lo que voy a hacer es estimular la liberación de ácidos grasos libres para no quedarme sin energía. Si el ejercicio se sigue continuando en el tiempo, podemos llegar a más o menos utilizar un 80% de grasa como suministrador de energía cuando mi ejercicio es un ejercicio moderado, un ejercicio suave. Bueno, y cuando hacemos un ejercicio intenso, ¿qué sucede? Que necesito energía rápidamente. Así que principalmente lo que voy a utilizar es glucógeno muscular y hepático, que me va a proporcionar glucosa de forma rápida. Si o bien he utilizado toda mi reserva de glucógeno o el tipo de ejercicio que estoy haciendo es un ejercicio tan intenso, tan explosivo, que necesito mucha demanda de energía y a través de los ciclos normales no puedo obtener tanta energía a partir de la glucosa porque quizá en ese momento ya no hay oxígeno suficiente, entonces se van a estimular otras vías de obtención de energía que son las anaeróbicas. ¿De acuerdo? Pues básicamente lo que vemos es, cuando hago un ejercicio moderado, empiezo utilizando glucógeno y ácidos grasos libres y según va continuando en el tiempo, se estimula el flujo sanguíneo, lo que promueve la liberación de más ácidos grasos libres y por lo tanto
se estimula la quema de grasa. Y sin embargo, cuando un ejercicio es intenso, voy a utilizar principalmente glucógeno, no se ve estimulada ni promovida la liberación de ácidos grasos libres porque es demasiado lenta esa forma de obtener energía, y en caso de que o bien no me quede más glucógeno porque no tengo más reserva o que la demanda de energía sea muy grande, voy a utilizar vías alternativas. Bueno, pues lo tenemos bastante claro. Ejercicio moderado estimula la liberación de ácidos grasos libres, estimula la quema de grasa. Si ese ejercicio moderado lo continúo en el tiempo, puedo llegar hasta maximizar la quema de grasa a un 80% de la energía que necesito para hacer ese ejercicio. En el tejido intenso no se ve promovida la utilización de ácidos grasos libres porque necesito energía de forma inmediata y además una cantidad de energía muy grande. Así que me podéis preguntar, entonces, si lo que yo quiero es bajar grasa, ¿cuál es el tipo de ejercicio más adecuado? Pero claro, la pregunta también es, bueno, quiero bajar grasa y supongo que quiero mantener mi peso corporal. Así que la respuesta es una combinación de ambos. Voy a hacer ejercicio moderado para quemar grasa, pero voy a hacer ejercicio intenso para poco a poco aumentar la cantidad de tejido muscular o por lo menos no perder la masa muscular que tengo en el momento en que quiero empezar a bajar grasa. ¿Y en qué condiciones? Bueno, hemos dicho que cuando hacemos un ejercicio moderado es un ejercicio suave en el que necesito un suministro de energía pero lento y que el cuerpo, según va viendo que va disminuyendo la reserva de glucógeno, bueno, pues va a activar más o va a promocionar más la liberación de ácidos grasos libres. Así que si yo estoy en ayunas, esto que estoy comentando se va a producir aún más. Así que sí, para bajar grasa, mi recomendación es hacer un ejercicio moderado en ayunas. Y a veces me comentáis, pero es que no puedo, estoy súper cansado o cansada si hago el ejercicio, por ejemplo, antes de desayunar. Dos cosas. Una, a veces os comento, tómate un café. Muy importante que las recomendaciones que yo estoy haciendo, siempre estamos hablando de personas sanas. No tenemos determinadas enfermedades metabólicas o no. Bueno, pues siempre necesitamos unas recomendaciones específicas. Pero en personas sanas recomiendo este ejercicio moderado en ayunas. Y si nos cuesta un poquito arrancar, un café. La cafeína va a estimular el sistema nervioso y nos va a venir genial. Pero sobre todo os suelo comentar llevaros agua, porque muchas veces confundimos un agotamiento energético, o sea, es que estoy cansado, es que no tengo energía, con una bajada de tensión por una deshidratación. Más ahora que llega el verano, que empieza el calor, nos ponemos a hacer ejercicio y a veces hacemos ejercicio en unas horas del día que para mí son inexplicables. Necesitamos una buena hidratación y puede ser que ese bajón que tengamos no sea porque nos estamos muriendo de hambre, sino sencillamente porque nos falta agua, ¿vale? Así que, si quiero bajar grasa, mi recomendación es hacer un ejercicio moderado y lógicamente continuado en el tiempo. Si hago 15 minutos no me va a ayudar mucho. Intentar que sea una hora y media y en ayunas. ¿Y por qué digo una combinación de ambos ejercicios? Porque tan importante como quemar grasa es preservar mi tejido muscular. Y eso lo voy a hacer trabajando los tejidos musculares también de contracción rápida. Además de que cuando hacemos este tipo de ejercicio más explosivo y utilizamos este tipo de fibras musculares, también estimulamos una hormona que es la hormona de crecimiento, de la que hablaremos en otro vídeo y que tiene una serie de vinculaciones que son muy importantes. Así que los dos tipos de ejercicio, pero en el caso de la realización de una actividad intensa, ya no recomiendo estar en ayunas, sino al contrario, hacer una ingesta, una colación pequeña en torno a 1 hora, 2 horas antes de la realización del ejercicio.
¿Y por qué? Vamos a entenderlo así. Hemos dicho que en el ejercicio moderado el suministro de energía es lento. El cuerpo entiende que se va agotando la reserva de glucógeno, por lo tanto, estimulo la utilización de grasa. Pero en el ejercicio intenso necesito mucha energía en un momento corto de tiempo. Por lo tanto, la cantidad de ácidos grasos libres no se utiliza tanto, siempre se hace una combinación, pero ya no se estimula la utilización de ácidos grasos libres, sino el glucógeno muscular que tengo en ese momento disponible. Y si la necesidad de energía es tan grande, lo que voy a hacer es utilizar vías alternativas. Pero en ese momento a mí lo que me interesa es tener suficiente combustible, porque lo que quiero es maximizar mi ejercicio. Lo que quiero es trabajar las fibras musculares para que el cuerpo entienda que tiene que producir más. No me interesa entrar en un agotamiento en ese momento. Así que, en mi opinión, para trabajar la musculatura, para hacer un ejercicio intenso, sí que recomiendo hacer una ingesta pequeña, en torno a 1 hora, 2 horas antes de hacer el ejercicio. ¿Y cuál sería exactamente la recomendación que yo haría? Bueno, pues entre 5 y 7 días a la semana, hacer entre 1 y 2 horas de ejercicio moderado. Y si lo hacemos en ayunas, mejor. No tiene que significar que lo tengamos que hacer siempre en ayunas, pero si queremos maximizar, pues en ayunas, la quema de grasa. Entre 2 y 3 días en semana combinamos con ejercicio intenso, en el que vamos a estimular la fibra muscular y en el que vamos a promover la formación de nuevo tejido muscular. Y cuando hablo de que en ese momento lo que me interesa es tener un buen combustible inmediato, hablamos de hacer esa pequeña ingesta en torno a 1 hora, 2 horas antes de ir al gimnasio, para que nos entendamos. ¿Qué tipo de colación? Bueno, pues muy sencillo. Yo os suelo recomendar ir increciendo, quiero decir, empezar con, por ejemplo, un plátano, si veo que estoy cansado, que me faltan fuerzas, que no tengo suficiente, vale, pues por ejemplo un plátano y unas nueces. Puedo combinar un plátano, unas nueces, un yogur. Plátano, nueces, yogur y copos de avena o dátiles, o las combinaciones que yo quiera. Tampoco me interesa hacer ejercicio súper lleno, eso es algo que entiendo. Pero si me tomo, por ejemplo, lo que os comento, un plátano y un yogur al que le pongo avena, por ejemplo, en copos o molida, me tomo 2 nueces y me tomo 1 o 2 dátiles, la cantidad no es muy grande y eso lo voy a tomar 1 hora antes de ir al gimnasio. Cuando estoy en el gimnasio estoy a tope, tengo toda esa energía que necesito para muscular. En ese momento no voy a quemar grasa, no voy a quemar principalmente grasa. Mi objetivo va a ser aumentar tono muscular. Y 1 o 2 días en semana hacer descanso. No solamente porque también tenemos que descansar de la rutina de ejercicio y de dieta y necesitamos las pausas a nivel psicológico, ¿no? Y de ánimo, pero también esos 2 días son fundamentales para la recuperación de los tonos musculares y para que se produzcan fases en los que el cuerpo vuelve a promover otra vez la formación de tejido muscular. Así que los días de descanso son también muy importantes.